Hola, buenos días, bienvenidos al devocional. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Dios, por su gracia, nos da su preciosa palabra en este día en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer todos juntos la palabra eterna del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Él humanamente tenía todo para tener gran éxito, pero fracasó grandemente. ¿Por qué? Porque se aferró a las cosas equivocadas, a las cosas incorrectas. Él estaba totalmente en su propio pensamiento, hasta el punto que hasta la palabra de Dios la veía a su manera. Dios a través de Samuel le dijo claramente que tenía que aniquilar a Amalec, todo lo que había. Pero cuando conquistó a Amalec, perdonó al rey. Y también guardó las vacas, las ovejas. Cuando el profeta fue enviado por Dios, le preguntó, ¿has hecho todo conforme a la palabra? Y él dijo, sí, lo he hecho exactamente conforme a la palabra. Y dice, bueno, ¿y esos balidos de oveja entonces de dónde salen? Y Saúl, él vivía en su pensamiento, incluso torcía la palabra de Dios y la filtraba a su manera, porque estaba totalmente centrado en sí mismo. Y a veces puede pasar. Por supuesto, no funciona. Eso nos trae problemas porque es a nuestra manera. También tenía su propio deseo. Buscaba constantemente su propio deseo. Y Dios, como consecuencia de su desobediencia, había decidido quitarlo como rey y levantar a David como el futuro rey. Pero su deseo, el deseo de Saúl, era que su hijo Jonatán fuera el próximo rey. Por eso empezó a intentar matar a David. Estaba luchando contra Dios. Y a veces por vivir en nuestro pensamiento, en nuestro propio deseo, podemos encontrarnos peleando con Dios mismo, por supuesto. No funciona absolutamente. Y también él buscaba su propio éxito, su propia gloria, hasta el punto que cuando tenían que hacer un sacrificio, como Samuel el profeta tardaba, él mismo empezó a ejercer de sacerdote. No era su función, él era el rey, no podía hacer funciones de sacerdote. Por eso ciertamente esto le trajo un gran problema, no solo a su vida, estaba endemoniado, fracasó grandemente, no solo él, por su causa, su línea familiar también fue totalmente caída e incluso afectó a la nación que le estaba reinando. Por eso es muy importante que dejemos de aferrarnos a las cosas equivocadas, que salgamos del yo, de nuestros propios deseos, de buscar solo nuestra propia gloria. Eso es un fracaso. En cambio, David, cuando era apenas un niño, un pastor, él empezó a aferrarse a las cosas correctas, a las cosas eternas. Él se aferró al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Jesús el Cristo venció a Satanás. Él ha quebrantado los desastres y Él ciertamente nos ha sacado del respaldo del infierno. Por eso Él se aferró a ese pacto y empezó a orar. Esa oración correcta, disfrutando del respaldo del trono celestial, recibiendo el poder de lo alto. Por la mañana, por la noche, durante todo el día, David disfrutaba de esa oración. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que, como dice en el pasaje de hoy, 1 Samuel 16:13, en el horario de Dios fue ungido
Y en ese momento, desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Él pudo recibir esa plenitud del Espíritu Santo. Él fue establecido en el trono celestial. Y esa es la mayor respuesta. Si estamos disfrutando de esa bendición, ya podemos superar todo. Por eso, con ese poder espiritual, David vio de parte de Dios lo que él tenía para su futuro, levantarlo como un gran rey. Ya tenía la dirección de Dios. Y él, con esa fuerza, llegó un momento que se encontró con crisis, porque la palabra de Dios no dice que los hijos de Dios no vamos a enfrentar crisis, pero sí nos dice que si estamos disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo, si estamos establecidos en el trono celestial, esas crisis en realidad son oportunidades para proclamar que Jesús es el Cristo. A través de David, Dios venció a Goliat. El nombre de Jesucristo fue proclamado. Toda la nación pudo realmente restaurar la fe en Jesucristo y las naciones de alrededor escucharon que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Por eso, ciertamente, que podamos aferrarnos a las cosas correctas. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo con la llenura del Espíritu Santo. Cuando llegó el horario de Dios, David se levantó como rey porque la palabra de Dios siempre se cumple. Fue un rey a través del cual los filisteos fueron quebrantados. Pudo ensanchar grandemente el territorio de Israel. ¿Eso qué nos habla? La evangelización mundial. Dios, si estamos gozando de esa plenitud del Espíritu Santo, de estar establecidos en el trono, nos va a ayudar a encontrar los discípulos. A través de nosotros se va a cumplir la evangelización mundial. David también, como rey, tuvo un corazón de misericordia, de perdón hacia todas las personas. Solo quedaba un hijo del rey Saúl. Era lisiado, era Mefiboset. Fue a buscarlo, lo perdonó, lo restauró, hizo que se sentara todos los días a su mesa a comer en el palacio. Eso nos habla de la sanidad. Dios nos ha llamado como doctores espirituales para que a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, todas las personas que están caídas, atrapadas, que están totalmente esclavizadas, puedan recibir esa sanidad a través del Evangelio, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. También David, como rey, él preparó todos los materiales que eran bien costosos para poder edificar el templo, la iglesia, que fue construida a través de su hijo Salomón. ¿Y eso qué nos habla? El deseo de Dios es traspasar este precioso evangelio a las siguientes generaciones. Por eso la iglesia tiene que estar grabando, enraizando, naturalizando este evangelio de Jesús el Cristo a las siguientes generaciones, para que ellos puedan tomar ese testigo, se puedan levantar y en sus épocas se esté cumpliendo también la evangelización mundial. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Dónde estamos entregando verdaderamente nuestras vidas? ¿Dónde tenemos el corazón? Yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como David se estén aferrando solo a Jesús el Cristo, que tomen este pacto y que puedan estar disfrutando de este precioso evangelio a través de la oración 24 horas. Con ese poder que van a poder experimentar, levántense y en cada lugar que Dios les ponga, con cada encuentro que Dios les dé, que puedan proclamar que Jesús es el Cristo. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que en este día podamos dejar de aferrarnos a las cosas equivocadas y que estemos aferrándonos como David a las cosas eternas. Que nos levantes como tus testigos para proclamar tu precioso evangelio. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.